2021-2025, entre marzo y diciembre del 2020, existieron aproximadamente 212.512 casos de COVID y 14.034 muertes. El 10% de todas las muertes en Ecuador eran profesionales de la salud. Al mismo tiempo, 19 millones de servicios de salud no se prestaron por otro tipo de padecimientos. El actual trabajo de investigación tiene como finalidad determinar la supervivencia de los pacientes infectados por SARS-CoV en el Hospital Gustavo Domínguez de Santo Domingo, tomando en cuenta factores influyentes, sociodemográficos y estancia hospitalaria, y el impacto de las mismas sobre el paciente. A nivel nacional como internacional, la investigación sobre pacientes hospitalizados y sobrevivientes de COVID-19 sigue siendo deficiente. Dichos datos obtenidos hasta el momento son importantes para evitar futuros excesos en la capacidad hospitalaria o la sobrecarga de los sistemas nacionales de salud. En cuanto a los objetivos, tenemos objetivos generales y específicos en nuestro trabajo. El principal objetivo va a ser determinar la supervivencia de los pacientes infectados por SARS-CoV-2 en el Hospital General Dr. Gustavo Domínguez de Santo Domingo de los Áchiros durante el año 2020. Como objetivos específicos, identificar los factores que influyeron en la supervivencia de los pacientes hospitalizados por SARS-CoV-2 en el Hospital General Dr. Gustavo Domínguez de Santo Domingo de los Áchiros durante el año 2020. El siguiente objetivo, describir los factores sociodemográficos que influyen en la supervivencia de los pacientes hospitalizados por SARS-CoV-2 en el Hospital General Dr. Gustavo Domínguez de Santo Domingo de los Áchiros durante el año 2020. Como tercer objetivo tenemos determinar la influencia de la estancia hospitalaria en la supervivencia de los pacientes hospitalizados por SARS-CoV-2 en el Hospital General Dr. Gustavo Domínguez de los Áchiros durante el año 2020. Perdón. Ya, continuando con la exposición, vamos a hablar de los fundamentos teóricos. Nosotros escogimos la teoría de Lydia Hall, la teoría que nos menciona, que dice la teoría de esencia, cuidado y curación. ¿Por qué? Porque la esencia es la atención que necesita el paciente, la necesidad del paciente que está hospitalizado y necesita, y el cuidado es que se basa en un cuidado que la persona necesita. Asimismo, la curación es importantísima, ya que el paciente necesita igual su cuidado para que su curación mejore. Es por eso que escogimos esa teoría. Entonces, según Spinoza, en el año 2022, él nos menciona que Lydia Hall, ella se dio a conocer en la carrera de enfermería, gracias a la incorporación que ella realizó. Se estudió en la Escuela de Enfermería de York Hospital, en Estados Unidos, y ella realizó asimismo un total de 21 publicaciones en los años de la década de los 60, o sea, en los inicios y mediados de los años de la década de los 60. Cabe recalcar que la importancia de que el paciente debe ser dependiente de su totalidad, eso nos menciona la teoría de Hall. También ella fue la primera en enmarcar que el profesional de enfermería debe ser visto como profesional para así realizar los trabajos de enfermería y puedan ser registrados de manera oficial. También se enfoca en mantener la salud y una calidad de vida óptima, incluyendo lo que es la atención familiar, personal y social. Esto de aquí nos dijo según el estudio de Zeneida en el año 2020. También nos menciona que se divide la teoría de Hall en tres partes, o en 3C, que es la esencia, el cuidado y la curación. Pero ellas están separadas y asimismo relacionadas entre sí, es decir, que la esencia o el núcleo, como objetivo de ella es para sí mismo y para nadie más, es decir, que se enfoque en los sentimientos y en los valores del paciente que necesita su atención, mientras que la curación es el cuidado que un profesional médico o enfermería o el personal de salud brinda al paciente en su círculo de sanación, mientras que
mientras que el cuidado son los círculos que abordan la enfermería en el papel importante para que se pueda realizar lo que son las tareas de atención al paciente, en la cual significa la atención brindada por cuidadores hacia el paciente hospitalizado. Puede continuar, compañera. Bien, reforzando un poco lo que dijo el compañero, efectivamente, las dimensiones de la teoría de Lydia Holt se basa exactamente en eso, en la esencia, cuidado y curación. En sí, la esencia o atención, ella nos dice que este círculo simboliza específicamente la función de los profesionales en mención, centrándose en el cuidado del paciente. Entre las funciones principales que competen a los enfermeros según el ciclo de atención, figura lo que es brindar atención al tanto corporal y ayudarlos en sus funciones básicas, es decir, ayudarlos a comer, a ducharse, a evacuar y a cambiar su vestimenta. En definitiva, el objetivo principal de los enfermeros es que los pacientes se sientan cómodos, es lograr satisfacer aquellas necesidades que el paciente por sí solo no puede lograrlo. Incluso implica un sentimiento de afecto, ya que existe una constante comunicación entre paciente y enfermero. Mientras que el cuidado, este campo se enfatiza en las necesidades sociales, emocionales, espirituales e intelectuales de los pacientes en relación con las familias, las instituciones, las comunidades y el mundo. Esto puede ayudar a los pacientes a expresar verbalmente sus sentimientos sobre el proceso de la enfermedad y su impacto mediante el uso de técnicas reflexivas. Este núcleo tiene objetivos fijados por sí mismo y no por ninguna otra persona, y se comporta de acuerdo con sus sentimientos y valores. Esto implica el uso terapéutico de sí mismo y es compartido con los demás miembros del equipo de salud. Mientras que la curación, el área de enfermería en conjunto con otras áreas, como lo son médicos o fisioterapeutas, comparten el círculo de cura, implicando la administración de medicina y tratamientos por parte de los profesionales de enfermería. En conclusión, son aquellas acciones e intervenciones destinadas a tratar las patologías que poseen los pacientes, mostrando que enfermería es la cura, según la teoría expuesta por Lydia Holt. Ya, continuando con el marco teórico, pues, que es el COVID-19. Según Villegas, en su estudio publicado en el año 2020, nos dice que el COVID-19 es un virus que apareció por allá en el mes de diciembre del año 2019 en Wuhan, en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en la República Democrática de China. Este apareció con una presencia de un brote epidémico en un mercado de mariscos y este aquí afectaba lo que es al sistema respiratorio, siendo grave, incluso afectando y produciendo lo que son neumonías. Y la Organización Mundial de la Salud en enero del 2020 lo declaró como una pandemia mundial, ya que se empezó a expandir a nivel del mundo. Puede pasar, compañero. Ya, continuando con la exposición, pues, según la Organización Mundial de la Salud, como le mencionaba, mencionó que en enero del 2020 lo declaró como pandemia. Como le decía, que se había generado en el mercado de mariscos y según Sánchez, en el año 2020, con otros autores, nos menciona que este tiene una gran similitud al virus del bad cough, que es un tipo de coronavirus característico en animales como los murciélagos. Tienen en cuenta que en la República de China se preparan varios platos típicos, tradicionales, que son a base de lo que es el gato, pangolín, palomas, murciélagos, en el cual posiblemente estos animalitos sean huéspedes del coronavirus y por ende
al consumirlo se convierte al pasar al ser humano también como otro tipo de huésped. La curva epidemiológica consta de 3 fases temporales, lo que es el ascenso, el estancamiento y el declive. Para el COVID-19 se produjo que la primera infección duraría de 3 a 4 semanas y la segunda infección tomaría de 2 a 3 semanas. Esto nos decía según Sánchez. Mientras que aquí en Ecuador, el 11 de marzo del 2020 se declaró emergencia sanitaria por la aparición del primer caso positivo confirmado. Y el 13 del mismo mes se da el primer fallecimiento. Hay que tener en cuenta que aquí en el Ecuador la tasa de letalidad es de 16.9% en hombres y el 10.3% en mujeres, mientras que la tasa de mortalidad a nivel nacional es de 8.59%. Más afectado en los extractos socioeconómicos limitados y por ello se realizó lo que son pruebas PCR, hisopado, nasofaringios para detectar temprano y realizar su tratamiento. Esto nos mencionaba Sánchez en su estudio en el año 2020. Mientras que Petrova y otros autores más en el año 2020 nos mencionan que los factores de riesgo más comunes para que la infección sea más severa son pacientes con comorbilidades, como pacientes que contengan diabetes mellitus tipo 2, obesidad, la edad extrema o personas adultos mayores, asimismo personas que tengan enfermedades inmunodeprimidas. Mientras que la fisiopatología nos dice que la media del inicio de los síntomas es de los 5 días. Aproximadamente el 20% de la población necesita la hospitalización y el 10% área general, mientras que el 5% de la población solo necesita atención temporal y el 5% de la población en general necesita lo que son el ingreso a unidad de cuidados intensivos. Puede pasar, compañero. Mientras que los métodos o medios de transmisión se dan por distintas maneras. Se da por la vía aérea. Al momento de que una persona se encuentre infectada, puede transmitirla a otra persona solo con el hecho de respirar, ya que en el momento de la respiración expira lo que son partículas, pequeñas partículas, que puede ser recibida por la otra persona, asimismo de manera fecal oral y de materno fetal, que puede ser transmitida a través del cordón umbilical o también por la medio de la lactancia materna, contacto directo y aerosoles. Esto nos mencionaba en su estudio Salazar y otras personas en el año 2020, otros autores. Mientras que las manifestaciones clínicas, según Sánchez en el año 2020, él nos dice que los síntomas más comunes son la fiebre, malestar general, tos seca y la debilidad. Pero también hay que tener en cuenta que también se presentan otros síntomas adicionales, que son síntomas gastrointestinales como diarrea, dolor estomacal, síntomas neurológicos como cefalea. Asimismo, se enfrentan enfermedades a nivel de lo que es de la nasofaringe, como la nariz y la garganta, que son síntomas de infección. Mientras que los métodos de... No puede pasar, compañera. Mientras que el método de diagnóstico, según Sánchez en el año 2020, él nos menciona que en su artículo que la tomografía computarizada de tórax o el TAC de tórax es una de las más efectivas para valorar la eficacia, tiene una eficacia del 96% para detectar la presencia de si existe o no COVID-19 en el paciente. Y también hay que tener en cuenta que se realiza lo que son pruebas PCR, pruebas rápidas y también los hisopados. Y esta se divide en tres grupos, clasificados como sospechosos, probables y confirmados. Los casos sospechosos es que una persona tiene leves síntomas de la enfermedad respiratoria, presenta síntomas como fiebres y respiración disminuida, pero no se ha realizado ningún tipo de prueba o diagnóstico para detectar si es o no es positivo. Mientras que el caso probable es pacientes con síntomas comunes del COVID-19. Asimismo, no se ha realizado ninguna prueba para detectar si tiene o no tiene presencia del virus SARS-CoV-2.
mientras que el caso confirmado es un paciente que se haya realizado cualquier tipo de prueba, puede ser el TAC de tora o PCR o el hisopado nasofaringeo, y den los resultados positivos. Mientras que en el tratamiento, según Herrera y otros autores, nos menciona que se han realizado varios estudios para identificar qué tipo de fármacos son eficientes o eficaces a la hora de tratar a los pacientes con COVID-19. Entre ellos se han encontrado distintos fármacos como la citromicina, remdesivir, hidrocloroquina, tocilizumab, sarilumab, anakinra y algunos glucocorticoides. Pero cabe recalcar que hasta la fecha actual no se ha demostrado un estudio específico que tenga el tratamiento necesario específico como para combatir directamente lo que es la infección que viene de lo que es el COVID-19. Ya. Con lo que es la revisión literaria, vamos a hablar un poco sobre lo que son las complicaciones que se dan en el paciente. Bueno, como sabemos, el COVID es una enfermedad nueva, ¿no? Que se ha convertido en una de las pandemias de mayor importancia en el siglo XXI, logrando así afectar a gran parte de lo que es la población. Esto además se presenta de una manera leve a moderada. Puede conllevar al padecimiento de complicaciones graves, causando en el peor de los casos la muerte. Las personas con patologías preexistentes, así como aquella población de adultos mayores, mantienen un riesgo muy elevado en comparación al resto de la población, en lo que respecta a enfermarse gravemente. Entre las complicaciones que se suelen dar, tenemos la neumonía y problemas, la insuficiencia orgánica de varios órganos, problemas en el corazón, así como una enfermedad pulmonar grave, coágulos sanguíneos, lesiones renales, infecciones virales y bacterianas. Aunque la mayoría de las personas infectadas por COVID tienden a recuperarse en unas semanas independientemente de la sintomatología por la que hayan cursado, existen grupos de contagios, incluyendo aquellos con sintomatología leve, que a pesar de su recuperación inicial persisten en ellos ciertos síntomas que se mantienen por mucho tiempo, conocidos también como problemas de salud con afecciones post-COVID. En cuanto a las medidas de prevención, según la OMS, recomienda mantener una distancia prudente de al menos 1 metro de distancia entre las personas en toda situación, esté o no enferma, ya que como es de conocimiento general, también existe población contagiada de COVID que es asintomática, y a pesar de aquello puede transmitir lo que es el virus. Aquí la importancia del distanciamiento. Asimismo, recomienda lo que es el uso de mascarillas, más aún en lo que son lugares cerrados donde la ventilación es escasa. Procurar realizar lo que es el lavado de manos antes y después de retirarse la mascarilla y optar por permanecer en lugares más ventilados. En caso de encontrarse en lo que es lugares cerrados, se debe proceder a abrir lo que son las ventanas para así lograr una ventilación adecuada. Evitar tocar superficies, puesto que pudo haberlas tocado alguna persona contagiada. Y en el caso de hacerlo accidentalmente, procurar desinfectar lo que son las manos con alcohol y proceder al lavado de manos y mantener este último de forma constante durante el día. Asimismo, mantener el hábito de cubrirse con la parte interna del codo a la hora de estornudar o toser, o hacer uso de un pañuelo desechable. Y como última recomendación, y no menos importante, acudir a los puntos indicados para lo que es la colocación de la vacuna. En cuanto al pronóstico y los factores de pronósticos, tenemos, para el pronóstico, tomamos en cuenta un estudio que se realizó en lo que es en Cuba, por González. El tema
que estudió se denominó predictores de mal pronóstico en pacientes con COVID. El objetivo de este estudio fue identificar los factores de riesgo que contribuyen a que el cuadro clínico del paciente empeore. La dificultad respiratoria fue más frecuente en los hombres. Los grupos de edad más afectados fueron de 60 a 79 años y de 80 años y más. Los factores de riesgo fueron hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica y antecedentes de demencia. Estos son propensos a complicaciones, también aquellas personas con hematócrito y linfocitos bajos, así como neutrófilos altos, glucosa en sangre y creatinina. Se concluye que los pacientes de más de 60 años de edad poseen un elevado riesgo de complicaciones como la diabetes mellitus, la insuficiencia renal, la demencia. Los valores obtenidos del análisis de azúcar en sangre, linfocitos bajos, así como creatinina, son los que nos alertan de las complicaciones que podrían desencadenarse en los pacientes. En cuanto a factores pronósticos, tenemos que aquí van a denominar 3, como va a ser la reinfección, la vacunación y la supervivencia. En cuanto a la reinfección, según Mark Pandori, principalmente el autor del estudio, menciona que en la actualidad aún falta por conocer sobre la propagación del SARS-CoV-2, así como la respuesta del sistema inmunológico. Pero sin embargo, su estudio indica que un primer contagio no protege de otro contagio a futuro. Cabe mencionar que se trata de un descubrimiento singular, ya que no todos los casos son iguales, y a pesar de que se necesite de una información más amplia y profunda, se podría decir que la reinfección sería un pilar fundamental para comprender la inmunidad frente al COVID-19, aunque no existe una vacuna adecuada. En cuanto a la vacunación, los CDC en el 2020 indicaron la importancia de saber que las vacunas diseñadas contra el COVID sirven para disminuir la gravedad con que la sintomatología puede presentarse ante la posible infección del COVID-19, mas no para evitar contagiarse de la misma, hecho conocido como infección en vacunados. La eficacia de las vacunas para evitar pacientes hospitalizados se ha mantenido realmente alta con el pasar del tiempo. Sin embargo, se mantiene levemente menor en la población de adultos mayores y en aquellos pacientes inmunodeprimidos. En cuanto a la supervivencia, tenemos que hay muchos informes de que la edad, el sexo y las comorbilidades subyacentes influyen en la gravedad de la COVID-19. También hay alguna evidencia de que también existen otros factores de riesgos independientes, como la raza. Cualquier intento de reflejar la letalidad de la población en una sola medida no tendría en cuenta la heterogeneidad entre los diferentes grupos de riesgo o el sesgo significativo que se produce debido a sus diferentes distribuciones en diferentes poblaciones o dentro de la misma población. Ahora tenemos los factores que influyen en la supervivencia. La OMS nos menciona que los síntomas de la enfermedad por coronavirus pueden variar ampliamente. Algunas personas no tienen síntomas, otros sin embargo están muy enfermos y necesitan permanecer en el hospital y en ocasiones pueden necesitar un ventilador. Los adultos mayores pueden correr un mayor riesgo de desarrollar síntomas peligrosos de COVID. Las personas de cualquier edad con otros problemas de salud graves, como enfermedades cardíacas o pulmonares, sistemas inmunitarios debilitados, obesidad o diabetes, pueden tener un mayor riesgo. Esto es similar a otras enfermedades respiratorias como la gripe. Cada uno de estos factores aumenta el riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID. Sin embargo, las personas con estos problemas de salud corren un mayor riesgo. En cuanto al análisis de supervivencia, tenemos que Griffith, en un estudio realizado, indica que los hombres son más propensos que las mujeres a fumar, tener enfermedades cardíacas y presión arterial alta, y también son más propensos a tener sobrepeso u obesidad. Todos estos factores aumentan el riesgo de enfermedades graves por coronavirus. Los hombres son más propensos que las mujeres a exhibir comportamientos de alto riesgo.
que los hacen más vulnerables al coronavirus. Entre ellos tenemos que lo que es el lavado de manos, casi ellos no lo realizan. Asimismo, que señaló que las medidas preventivas específicas para hombres y mujeres son fundamentales para combatir el COVID-19. Reducir las barreras para las pruebas y aumentar el acceso a la atención preventiva para hombres con problemas de salud subyacentes podría ayudar a cerrar lo que es la brecha entre hombres y mujeres en hospitalizaciones y muertes relacionadas con el coronavirus. Gracias.